La diferencia entre un mal vendedor y un auténtico experto es solamente una cosa: su conocimiento. De hecho, si pudieras tener en tu cabeza todo ese conocimiento de personas que, por ejemplo, venden millones o facturan millones de euros en ventas cada año, pues obviamente lo podrías aplicar en ese mismo día, porque el conocimiento es transferible y además verías cómo tu negocio empieza a crecer cada vez más. Por eso, una de las habilidades más importantes que puedes aprender sí o sí en este año es saber vender. De hecho, en los últimos años hemos ayudado a más de 5.000 personas a ganarse la vida cerrando ventas, más de 200 empresas generando una facturación de más de 100 millones de euros. Y todo este conocimiento lo que vamos a hacer es, te lo vamos a revelar, te lo vamos a dar a conocer para que sepas cómo aplicarlo en el mundo de las ventas. Y te digo una cosa, ojalá hubiéramos aprendido nosotros esto hace muchos años, porque realmente te va a cortar muchísimo el camino. De hecho, te vas a ahorrar cientos de fracasos que nosotros lo hemos hecho porque te va a ahorrar esa curvatura de tiempo y porque además nos ha hecho vender 10 veces más y sobre todo en muchísimo menos tiempo. Y sabemos muy bien que lo más importante de este vídeo es que realmente lo puedas aplicar en tu negocio, lo puedas aplicar hoy. Por eso hemos hecho una cosa, hemos cogido todo el conocimiento acumulado durante años y lo hemos comprimido en 7 pasos muy sencillos para que tú lo puedas aplicar y empieces a conseguir resultados en ventas. ¿Sabes cuándo? Hoy mismo. De hecho, yo creo que aplicando tan solo uno de estos consejos ya vas a conseguir mejores resultados, ¿a que sí? Totalmente. Pues yo si tuviera que compartir, Cristian, yo no sé, que yo creo que lo hemos vivido los dos, ¿no? Pero como una primera regla era la de saber escuchar y hablar menos. Yo recuerdo que cuando empecé te daban simplemente como, ni siquiera, ¿no? Te daban como la carpeta con la historia de la empresa o las tarifas de los precios y te decían adelante, y lo que llegabas era soltar ese pitch, ¿no? Un poco a que realmente el rollo, vamos a dejarlo así, para que el cliente realmente pues te escuchara, pero claro, no te escuchaba realmente, o sea, porque realmente tenía que ser al revés. Yo creo que ese ha sido un aprendizaje que cuando yo, claro, muchos años después de ver que no disfrutaba y que no vendía todo lo que tenía que vender, cuando empecé a implementar el tema de empezar a escuchar más, a preguntar más, a interesarme por qué ese cliente tendría que comprar mi producto o por qué tendría que dejar de comprar la competencia, claro, cambió todo, ¿no? Porque yo recuerdo que en cuanto empecé a tener esos diálogos, esas conversaciones, mi facturación empezó a crecer, ¿no? Y de hecho, cuando tú y yo incluso también juntos lo hemos llevado haciendo después de estos 20 años, Tal cual. nuestra facturación ha ido creciendo, ¿no? Entonces yo creo que aquella persona que realmente esté escuchándonos, yo lo que le diría es, de verdad, escucha mucho más, o sea, pero aplícalo ya, o sea, deja de hablar y piensa más en cómo esa persona o esa empresa tendría que escucharte, por qué tendría que escucharte y cómo podrías ayudarle, ¿no? Y eso es lo que realmente va a hacer que alguien despegue, ¿no? Conocer esos dolores, esos beneficios, esos objetivos que pueda tener alguien, yo creo que si lo aplica, desde luego cambiará por completo sus resultados. Pues sí, estoy de acuerdo en eso y fíjate que yo también pienso que hay otro factor súper importante, súper relevante, que ya me hubiera gustado a mí conocerlo antes y seguramente que nos esté escuchando o viendo esto también verá la importancia. Y si no la ve, ahora la verá. Es la de un mentor, o sea, de una persona que si ha conseguido lo que tú quieres, ese es como el atajo real, ¿no? Porque el ser humano busca atajos, o sea, ¿cómo puedo conseguir lo que quiero conseguir con el menor tiempo posible, ¿no? Y al final, como todos pagamos las cosas con la moneda del tiempo, pues lo que realmente nos hubiera acortado muchísimo la curva de aprendizaje hubiera sido que antes hubiera invertido en un mentor que me hubiera llevado de la mano y hubiera dicho, no, esto tú quieres llegar aquí, perfecto, como yo ya estoy aquí o 3 pasos más para allá, lo que tendrías que haber hecho es esto y esto. Y haber hecho esa inversión, vamos, hubiera sido un atajo de la curva de aprendizaje brutal. O sea, el que hoy contrate un mentor que sepa que está pagando y es como, oye, ¿podemos ir a Madrid en bicicleta o en AVE? Ostras, pues yo creo que vale más la pena pagar el billete en AVE porque llegas antes. Pues sí, totalmente de acuerdo, no te voy a decir que no. Y además, yo también una de las cosas que además cambió por completo, que era un error, ¿no? Siempre te decían que el vendedor tiene que ir con fuerza, con ímpetu, con energía, y es cierto que podía funcionar en aquella época, hoy en día no, y sobre todo entendiendo que no todo el mundo piensa a nivel psicológico igual, y cuando tiene que tomar decisiones o estilos de conducta o de comportamiento, no todo el mundo en una misma circunstancia actúa igual. Cuando yo entendí esa parte psicológica, claro, cambió por completo, ¿no? Porque yo ahora podía entender por qué alguien iba a tomar una decisión o no, porque yo podía adaptarme a su estilo de comunicación, a cómo procesa la información esa persona, y claro, es que cambiaba por completo, porque ahora, en vez de entrar en confrontación a veces, lo que había era como una adaptación, ¿no? Y la persona era como que se sentía comprendida. Claro, nuestros resultados en este caso, bueno, yo me acuerdo cuando lo apliqué, empezaron a crecer muchísimo, y cuando nosotros lo aplicamos, incluso con muchas empresas, es que la facturación crece, porque ahora
ya no te adaptas solamente a cómo tú eres en personalidad con alguien, sino que tienes un abanico más amplio, ¿no? Para que más personas, pues evidentemente, se adapten y tú te adaptes, mejor dicho, a ellos para que consigas entender cómo van a tomar una decisión. Y esto creo que es fantástico para que alguien lo aplique y sepa que a nivel psicológico esto es muy importante, que la venta es psicología y tienes que entender cómo las personas procesan esa información. Tal cual. Ojalá hubiera yo entendido antes también la diferencia entre lo que uno quiere y lo que uno necesita. Ojalá hubiera ido a vender y los que nos están viendo, pues que tengan muy claro que marca un antes y un después en tu facturación cuando tú a alguien le explicas o centras la venta en lo que quiere o en lo que necesita, ¿no? O sea, por poner un ejemplo, ni tú ni yo, ni tú ni yo necesitamos el móvil que lo tenemos igual y el ordenador este que lo tenemos igual, que cuesta un dineral, pero no lo necesitamos realmente para hacer 4 llamadas y mandarnos WhatsApp por ahí, pero lo queremos por las razones que sabemos, ¿no? Pues oye, que somos mucho más productivos con estos equipos y además lo tenemos todo interconectado y eso lo valoramos mucho más que si cogiéramos equipos más económicos, ¿no? Entonces, el entender claramente que hay gente que quiere una cosa pero que necesita, son dos cosas diferentes. Y cuando tú averiguas lo que realmente alguien quiere, ostras, genial. Entonces, el hecho de saber lo que quiere y luego darle lo que necesita es un cambio brutal, ¿no? Entonces, a veces nos empeñamos en que oh, tú necesitas esto, tú necesitas eso. Tú no necesitas nada de eso. Tú lo que quieres es el resultado final que te da, ¿no? Entonces, esto para nosotros lo cambió todo y si alguien nos escucha, pues sobre todo que se dé cuenta que cuando esté hablando con alguien, ¿en qué se está centrando? ¿Características y beneficios? ¿Lo que necesita? ¿O las 3, 4 capas que hay más allá? Lo que quiere la persona, ¿no? Claro, totalmente de acuerdo. Yo creo que también una cosa que marcó un antes, y es que me parece también brutal, es el tema del poder que tienen las historias, ilustraciones, comparaciones, cuando estás hablando con alguien. Sobre todo, me acuerdo que, además esto se me quedó grabado, ¿no? Porque en momentos en los que a veces no hay, digamos, que hay congenies, ¿no? Es decir, que puede haber incluso como un poco de conflicto, de controversia, o que alguien, parece que no hay un entendimiento. Sí. Claro, la gente en esos momentos la tensión sube, ¿no? Y a mí me pasaba, ¿no? Cuando había algo o tenías que hablar de precios o tal, la persona como que había conflicto, ¿no? Cuando metías algo que era, mira, tiene que ver con lo que estamos hablando, pero es una ilustración, una historia, una comparación totalmente fuera del contexto que estamos hablando. Sí. Y claro, la persona ves que eso tiene sentido y decía, ah, pues sí, es verdad. Claro, automáticamente la lección se aplicaba al contexto que estaba en conflicto. Claro, porque, claro, decían, si esto tiene sentido, la persona llegaba a la conclusión y, claro, era mucho más fácil, ¿no? Que esa historia, esa comparación o esa ilustración, la propia persona funcionara. Claro, y me acuerdo que en esos conflictos donde muchas veces se podían perder clientes, se ganaban clientes, se mantenían relaciones profesionales y comerciales, ¿no? Claro, esto funcionaba súper bien. Entonces, yo creo que alguien si ve esto es el poder de la historia, el poder de las comparaciones, de las ilustraciones, utilízalo. Siempre. Porque es como le sacas del contexto, lo entiende sobre ese otro contexto y se lo va a aplicar automáticamente a la situación en la que estés hablando. Y esto, a nivel de resultados, vuela. Es brutal. Eso es muy bueno eso. Y otra cosa que, bueno, a mí me voló la cabeza, es que realmente cuando no solamente lo sabes, sino que lo ves, que o sea, cuesta lo mismo vender un producto de 1.000 euros que de 10.000 o de 100.000 o de 1.000.000. Y claro, cuando tú dices, espérate, ¿cómo cambia mi negocio si lo que vendo ahora por 1.000 lo puedo vender por 10.000? O sea, lo cambia todo. Claro, y tú dices, ¿y realmente eso es posible? Sí, o sea, cuesta exactamente lo mismo. Es más, sabemos que los clientes que pagan más son mejores clientes. O sea, el cliente que va por precio te va a dejar por precio. Eso lo tenemos claro. Pero si encima sabemos que cerrar una venta por 10.000 cuesta lo mismo que por 1.000, yo prefiero cerrar ventas de 10.000, ¿no? Por poner un ejemplo. Y además el cliente que te viene es mucho mejor. O sea, pone menos pegas, consigue mejores resultados. ¿Por qué? Porque como ha invertido más, también está más comprometida en el resultado, comprometido en el resultado. El cliente que paga poco le presta poco atención a las cosas. El cliente que paga más presta más atención a las cosas y las valora más. O sea, que el que piense que tiene que entrar en la batalla de precio, la tiene perdida. Porque siempre va a haber alguien más barato que tú, siempre. Y eso ya lo hemos visto en un montón de productos o servicios que hemos vendido tú y yo y a las empresas que les hemos ayudado. Que hay empresas que dicen, este servicio lo cobro a 500, vale, añade un cero. Dice, no me lo puedo creer que vayamos a cerrar ventas. Pues sí, efectivamente, las vas a poder cerrar. Totalmente, estoy de acuerdo. Y de hecho, y hay una cosa también que esto es, pero vamos, además, y tú y yo lo hacemos, ¿no? Todas las personas que decimos, no hagas esto, que es el tema de justificar o afirmar, ¿no? Yo creo que esto es un error que se comete, esa la tendencia. Y es que además es que en todos los sectores, mira que formamos equipos comerciales de multinacionales de otro lado o alguien que está emprendiendo, me da igual, pero es que siempre pasa, ¿no? El vendedor tiene la tendencia a justificar por qué alguien tiene que comprar o a afirmar
porque alguien tiene que comprar. Y es que esto es un error. Es decir, Ujú. y de hecho yo me acuerdo que lo hacía mal. O sea, y es lo que hacía, no, hombre, pero Cristian, si esto te viene bien por esto y por esto, o mira la oferta que te da, o mira el bonus, o miras, oye, que esta promoción va a acabar. Claro, la gente entonces ahí entraba en control. Sí, pero claro, mira esto otro, pero no me has dado esto, o me podrías bajar, entraba en un conflicto. Pero claro, cuando yo me di cuenta de que decir, ¿cómo puedo cambiar? En vez de justificar o afirmar, y era, conviértelo en pregunta, o sea, en vez de decir, oye, ¿tendría sentido para ti, Cristian, que pudieras tener esto o esto? Claro, la persona cuando llegaba a la conclusión tenía una fuerza brutal, porque claro, la persona contra sí misma no iba a ir. Y era Tal como, cual. oye, pues no ve contra mí. Entonces, claro, llegaba a la conclusión por sí misma, ¿no? Entonces, Ujú. la venta se hacía sola. Entonces, yo le diría a alguien que si realmente quiere aplicar este consejo, es como, a partir de ahora, el consejo o el truco es cuando tú tengas la tendencia a justificar o afirmar por qué alguien a lo mejor va a comprar algo, en vez de afirmarlo, mételo en pregunta. Y automáticamente es que los resultados vuelan. Es brutal. Tal Así que, bueno, qué bueno que estos 7 consejos, ¿no? Yo creo que lo suyo es que lo aplique, porque al final son más de 20 años que llevamos tú y yo, ¿no? Haciendo esto y en diferentes sectores y verticales. Bueno, pues si aplicas todo lo que hemos estado hablando Alfonso y yo sobre ventas, tus ventas van a mejorar, pero muchísimo. Ahora bien, si eres de las personas que no se conforma con lo que has visto hasta aquí y quieres mejorar todavía aún más tus ventas, te lo vamos a poner muy sencillo. Queremos que veas este vídeo que vas a ver aquí en algún momento, donde te vamos a hablar de 7 reglas sobre ventas que tienes que conocer sí o sí. Míralo.